Amada iglesia, en la antigüedad la posición social estaba determinada por los recursos económicos y en muchos casos los roles sociales estaban determinados desde el nacimiento. Y aunque se podía mejorar económicamente, en muchas ocasiones no se podía ascender en la escala social. En varios sistemas culturales, la posición social podía cambiar a través de la compra de la ciudadanía, como ocurría en el caso de los romanos. Es muy conocido el caso de un tribuno romano que cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, él fue presentado delante del tribuno, quien le preguntó por su ciudadanía y Pablo le dijo, yo soy romano de nacimiento. Y él dijo, yo compré mi ciudadanía. Y eso lo encontramos nosotros en Hechos 22 al 27. El comprar la ciudadanía les permitía a ellos ciertos privilegios. De hecho, inclusive esto ocurría en el pueblo judío. Muchos esperaban que cuando llegara el momento y debido a su cumplimiento a la ley y a su fidelidad a Dios, ellos pudieran ascender o estar en una posición de altura y de preeminencia delante del pueblo. Así que no es extraño que lo que acabamos de leer en esta mañana fuera un asunto crítico aún para los discípulos, un lugar de importancia o un lugar de preeminencia. ¿Quién sería el primero? Ser el más importante, ocupar lugares de honor, tener ciertos privilegios, era algo que seguro ninguno diría que no. Si los miramos, y eso es algo que he pensado, muchos de ellos venían de una condición muy humilde, pescadores humildes, en una condición de pronto como la de Pedro, muy de bastante necesidad, otros de otra condición sin mucho reconocimiento delante del pueblo. Así que ocupar un lugar de importancia para ellos sería muy valioso. Con tal de cambiar entonces su estatus social y mejorar las condiciones de su vida, esto sería importante para ellos. Es un asunto que ellos van discutiendo mientras van de camino de Galilea a Capernaum. Parece ser que Jesús, después de que ha hablado con ellos, ha tomado distancia en el camino y no ha compartido con ellos mucho, de modo que los discípulos están hablando entre ellos, pero Jesús no está alejado de la discusión. Tal vez él no está cerca, pero él está escuchando o está sabiendo lo que están hablando ellos. Lo que significa es que ellos tal vez no se habían dado cuenta de esto, pero Jesús sí. Los capítulos 9 y 10 de Marcos son lecciones que Jesús da a sus discípulos en privado. Ya su ministerio en Galilea había finalizado y se dirigía a Jerusalén para cumplir con su destino, que había sido anunciado. Perdón. Y esto, mis amados hermanos, es importante porque recuerden que estamos en la parte del Evangelio de Marcos, en donde la identidad de Jesús ha sido claramente expuesta y donde él ha empezado a anunciar su muerte. Esto definitivamente ha tomado por sorpresa a los discípulos, quienes al tiempo han estado tratando de evitar el sufrimiento y que Jesús vaya a la cruz. Esto entró en choque en ellos. Recuerdan que ellos cuando escuchan que Jesús va a sufrir, va a morir, los toma por sorpresa y ellos quedan desconcertados, no entienden. En esta ocasión, ante este nuevo anuncio, ellos guardan silencio, pero esto no ha evitado que ellos sigan discutiendo quién va a ocupar el lugar más importante cuando Jesús fuera coronado rey. Y Jesús se da cuenta de esto. Y de aquí entonces aprovecha esto como una oportunidad para darles una instrucción necesaria. Y mis amados hermanos, esta instrucción que ellos reciben, nosotros como iglesia también necesitamos escucharla. Tiene una aplicación para nuestras vidas. En la actualidad, esto tiene un eco para nosotros porque debemos entender que el verdadero sentido de la grandeza implica en muchas ocasiones dejar muchas de nuestras ambiciones personales y acoger al más pequeño, servir. Por eso, mis amados hermanos, este sermón lleva por título una importante lección de humildad, una importante lección de humildad. Y lo primero que debemos considerar es un recordatorio necesario y que encontramos nosotros en los versículos 30 al 32. Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32. Dice la palabra del Señor. Perdón. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Como les ha hablado, mis amados hermanos, Marcos continúa su relato ubicándonos en la salida de Jesús nuevamente de la región de Galilea, al norte de Israel, donde él ha desarrollado además la mayor parte de su ministerio.
Y dice la escritura que lo hace secretamente para que nadie lo sepa. Y hay una intención para esto. Recuerden que por mucho tiempo las multitudes han estado siguiendo a Jesús. Donde está Jesús, siempre hay muchas personas. Pero cuando hay muchas personas, la oportunidad para enseñar se hace aún más difícil. Y Él quiere instruir a sus discípulos. Note lo que dice la palabra del Señor. Porque enseñaba a sus discípulos. Así que la intención de Jesús es enseñarles a ellos de manera más personal. Especialmente ahora que se dirige a Jerusalén. Es necesario que ellos entiendan esto que Jesús les está enseñando. Y noten la enseñanza clara de Jesús. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Como les he mencionado, desde que la identidad de Jesús fue aclarada, su enfoque ha cambiado drásticamente, de manera que la instrucción a los discípulos es más intensa. El Hijo del Hombre tendría que sufrir. No es la primera vez que ellos escuchan esto. Ya en Marcos 8:31 y luego en Marcos 9:9 Jesús les ha repetido esta palabra. De hecho, en Marcos 8:31 dice que comenzó a enseñarles. Y la intención es que esto fue una enseñanza que fue repetida a ellos. Esa era una verdad principal que ellos debían entender, pero que les costaba comprender y que les costaba aceptar. Nuevamente se está anunciando lo que se conoce como la pasión. El Hijo del Hombre sería entregado. Y noten esto, hay una fuerte relación. Cada vez que usa ese título, nuestra mente debe dirigirse a Daniel capítulo 7, porque es el pasaje de donde Jesús toma ese título. Y en ese pasaje se nos enseña que el Hijo del Hombre ascendería, sería llevado al cielo ante el anciano de días, quien le colocaría en un trono para gobernar con él. Este es usado para manifestar entonces la exaltación del Mesías. Pero aquí Jesús no usa esto para exaltarse, sino para decir que tendría que sufrir. Entonces lo que Jesús les está diciendo, antes de que eso ocurra, tiene que venir el sufrimiento. Tiene que venir la cruz. Y mis amados hermanos, por trágico que esto pudiera parecer, indudablemente algo que nosotros no podemos perder de vista es el contemplar la soberanía de Dios en el plan divino. La soberanía de Dios en su plan. Jesús sería entregado. Y ese plan incluía la traición, el arresto, el juicio, el posterior castigo y a través de su muerte en manos de líderes religiosos y políticos de Jerusalén, era parte de ese plan perfecto del Padre para redimirnos de nuestros pecados. Mis amados hermanos, ese era el plan desde el principio. Jesús venía a redimir a su pueblo de sus pecados, a traer a sí mismo un pueblo para salvación. Y son manos humanas, son manos de hombres inicuos, pecadores, en las cuales sería entregado. Esto no hubiera sido posible, mis amados hermanos, y créanlo así, mis amados hermanos, no hubiera sido posible si Dios no lo hubiera permitido. Al principio a Pedro le costó entenderlo, pero después lo comprendió. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 2, el versículo 22 y 23. Cuando Pedro da su primer discurso en Jerusalén, dice estas palabras al pueblo que le escuchaba. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Después de que empieza a hablar acerca de lo que ha ocurrido en Pentecostés con la llegada de las lenguas de fuego que les permitieron hablar en los idiomas de las personas que estaban allí, dice la palabra del Señor que él empezó a predicar el siguiente mensaje. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por quién, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y Hechos capítulo 3, el versículo 18, después de que Pedro ha hecho una curación de un hombre cojo en el templo, él empieza a predicar un sermón y dice estas palabras: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Iglesia, lo que Jesús está anunciando, lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos, había sido antes anunciado por los profetas. Y no hubiera ocurrido si Dios no lo hubiera permitido. En algún momento determinado el Señor dijo: yo puedo orar para que el Señor envíe legiones de ángeles para defenderme.
Y créame, si el Señor hubiera hecho así, hubieran venido legiones de ángeles para defenderlo. Pero no lo hizo porque en ese plan perfecto Él tendría que ser entregado. Todo esto ocurrió de acuerdo a lo que el Señor estableció. Isaías capítulo 53, el versículo 6 y el versículo 12. Isaías lo recuerda muy bien. Isaías capítulo 53, cuando habla acerca del siervo sufriente, dice la palabra del Señor, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es por esto que Cristo fue entregado, para cargar por el pecado de todos nosotros. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Iglesia, nosotros necesitamos recordar esa verdad. Cristo fue entregado por nuestros pecados. Hoy providencialmente lo podemos recordar a través de la cena del Señor. Fue por nuestras transgresiones que Él fue molido. Y tenía que pasar así, ese era el plan perfecto de Dios. Y su muerte manifiesta precisamente su humildad. Nosotros lo hemos leído en otras ocasiones en Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 8. Allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y Él se entrega para darnos salvación. Y este es uno de los temas fundamentales de este versículo, iglesia. Él es entregado por nuestros pecados. Pero mis amados hermanos, los discípulos en ese momento no lo entendieron. La torpeza de los discípulos, o para usar una misma ilustración del Evangelio de Marcos, en su ceguera, usando esa ilustración de ese ciego que fue sanado en Betsaida en 2 etapas, los discípulos no ven completamente el panorama. Para ellos está aún esto velado. Y queda nuevamente evidenciado su torpeza en el versículo 32. Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ellos no pueden comprender lo que Jesús estaba diciendo. Ellos no pueden comprender que Jesús tuviera que morir. Pero era lo que Jesús quería que ellos entendieran. Lucas capítulo 9, el versículo 44, en el pasaje paralelo, él les está diciendo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. En la Nueva Traducción Viviente lo dice, escuchen y recuerden lo que les digo. O sea, presten atención a estas palabras. Esto que les estoy diciendo no debe ser como a veces hacemos nosotros con las palabras de nuestra mamá, ¿no? Que nos entran por un oído y nos salen por el otro. Pero no solo de la mamá. Sí, ¿cuántas veces? Y especialmente eso nos pasa con la palabra de Dios. Yo creo que eso nos pasa constantemente con las escrituras. Escuchamos el mensaje, pero a veces se nos pasa por un oído y nos sale por el otro. Y no dejamos que la palabra de Dios cumpla en nosotros el efecto que debe cumplir, la transformación que debe producir. Los discípulos necesitaban escuchar esto nuevamente. Además, porque ellos debían estar preparados para que en Jerusalén esto no los tomara por sorpresa. Mas, sin embargo, en su torpeza espiritual ellos siguen ciegos y no pueden entender. Ellos están confundidos. Recuerden que ellos han sido enseñados desde muy pequeños que el Mesías que cuando viniera el Cristo sería un rey victorioso que establecería nuevamente al pueblo de Israel en su posición de importancia. Y vendría y sacaría a esos enemigos romanos y los vencería con un poderoso ejército. El Mesías era del linaje de David, debía tomar el trono y devolver a Israel la gloria que había tenido antes. Por eso esto les causa confusión y les causa confusión esta idea de que él tenía que morir y que tenía luego que resucitar. Primero porque se suponía que el Mesías debía establecer un reino. Y un rey que muere no puede establecer un reino. Un reino de justicia, un reino de rectitud. En segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, cuando el Señor afirma el trono de David, escuche lo que le dice el Señor a David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo
16. El Señor le dice esta palabra: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esas son palabras que David escucha de parte de Dios y que los descendientes de la línea de David habían escuchado. En Isaías capítulo 9, el versículo 7 nos dice una palabra similar. Isaías capítulo 9, versículo 7 dice la escritura de la siguiente manera: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mis amados hermanos, piensen en esto. Los discípulos, el pueblo de Israel, habían sido enseñados en estas promesas. En su idea, en su concepción, el Mesías tenía que cumplir estas palabras. Así que no era coherente que él tuviera que morir, y mucho menos que tuviera que resucitar. Para los israelitas se suponía que la resurrección ocurriría al final de los tiempos, y esta tendría que ser antecedida por la llegada de Elías, el profeta, que prepararía el camino precisamente para el Mesías. Así que lo que Jesús les estaba diciendo estaba escapando a sus presuposiciones. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva entonces a una pregunta: ¿por qué Jesús quería reiterar que debía morir y que resucitaría? Porque ese es el mensaje del Evangelio completo. Noten esto: Jesús ha venido con poder y con autoridad. Nosotros lo hemos estado estudiando en el Evangelio de Marcos. Cada milagro, cada liberación, cada demostración del poder sobre la naturaleza ha mostrado que Jesús es rey, que tiene autoridad, que tiene poder sobre todas las cosas. Ese es el Mesías que ellos están esperando. Un Mesías que además, cuando la gente tiene hambre, les da pan. No hay poder que se pueda resistir a Él. Él habla a los espíritus inmundos, les ordena y ellos obedecen. Pero mis amados hermanos, el mensaje del Evangelio está incompleto sin la cruz. El mensaje del Evangelio está incompleto sin la cruz. Jesús quería que tuvieran claro ese mensaje que ellos debían predicar. Es por eso que Pablo, cuando habla acerca del Evangelio que él predica, él habla precisamente que ese es el Evangelio que ha escuchado. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Nosotros en el estudio de los miércoles hemos estado hablando acerca de la importancia de la resurrección. ¿Por qué es importante este mensaje? Y hemos estudiado, no sé, 4 o 5 lecciones sobre el mismo tema. Porque sin la resurrección, el Evangelio está incompleto. Y amada iglesia, ese mensaje sigue siendo válido para nosotros, es supremamente importante. Escuchen cuál era el evangelio que predicaba Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús es un Salvador, mis amados hermanos. Jesús es un Salvador que gana perdiendo. Muere, y no muere en una derrota política, sino que muere para redimirnos de nuestros pecados. Su muerte, mis amados hermanos, fue el gran pago que resolvería el gran problema de cómo Dios puede ser justo y sin embargo declarar justo a los pecadores. Si Dios nos hubiera declarado justos sin satisfacer su justicia, Él sería realmente injusto. Pero al Cristo morir en la cruz del Calvario y tomar nuestro lugar, Él está resolviendo ese problema. Dios es justo y sin embargo declara justo a los pecadores. Jesús no vino como ese maestro moral que hoy en día muchos ven. Jesús no es un coach de vida. No, mis amados hermanos, Él no viene a dar lecciones de vida. Él viene a pagar el rescate del pecado con su sangre y su sufrimiento de la cruz. Su resurrección precisamente es la prueba irrefutable de que lo que Él dice es cierto y de que el Señor aceptó su sacrificio en nuestro lugar. Es por eso que este mensaje debía quedar grabado en la mente de los discípulos, de la misma forma en que debe estar grabado en nuestros corazones. Un evangelio sin la cruz, un evangelio sin la resurrección es un evangelio incompleto. Si solamente quieres escuchar lo hermoso del evangelio, estás quedándote con la mitad del evangelio.
Necesitamos comprender cómo la resurrección nos afecta a nosotros. Y eso era lo que ellos debían entender, que Jesús debía morir y resucitar. Pero a pesar de todo esto, la incertidumbre en sus mentes acerca de su muerte y de su resurrección se junta con mucho dolor. Mateo capítulo 17, el versículo 22 y 23 dice la palabra del Señor que ellos se entristecieron en gran manera después de que escucharon estas palabras. E hizo que sus discípulos tuvieran aún miedo de preguntarle. Y, y ellos tal vez no quieren saber más al respecto. Yo creo que su temor en cierto sentido está justificado, porque en muchas ocasiones cuando ellos preguntaron lo que recibieron fue regaños de Jesús. Fueron amonestados severamente por no querer comprender lo que esto significaba. Pero algunas veces, mis amados hermanos, esto pareciera ser más bien un mecanismo de defensa. ¿Se ha dado cuenta que en muchas ocasiones en nuestra vida nosotros caemos en un mecanismo de defensa que se llama negación? La negación es no aceptar aquellas cosas o rechazar lo que no se quiere saber. Es un mecanismo de defensa que nosotros como seres humanos tenemos. Como que vemos una realidad y no la queremos aceptar. Cuando te enteras de que hay una situación difícil en tu hogar o que estás atravesando por una enfermedad difícil, el cerebro entra en negación. Nosotros como seres humanos entramos en negación. Yo creo que así estaban en cierto sentido los discípulos. No somos muy diferentes a ellos. Y por eso debemos recordar, a veces escuchamos el Evangelio y nos gozamos y podemos cantar con alegría, pero a veces cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, mis amados hermanos, el Evangelio implica también la cruz para nosotros. Recuerdan, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Eso implica sufrimiento. En el mundo tendremos aflicción. El Evangelio implica eso, mis amados hermanos. Pero ¿saben? Jesús dijo estas palabras, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que Jesús de inmediato nos lleva a mirarlo a Él. Sin importar cuál sea la dificultad o la circunstancia por la que tú estés atravesando, el Señor estará contigo a cada paso que des. Pero a veces queremos ignorar esas verdades y queremos no meternos en problemas. Y como les digo, hoy en día hay muchos coach de vida que dicen ser pastores, que lo que le dicen a las personas es confiesa, no digas que estás pasando por dificultades. No, mis amados hermanos, el Evangelio sin la cruz es un mensaje incompleto. Y muchos, mis amados hermanos, muchos, a veces cuando vienen esas dificultades, como dice la palabra del Señor, nos alejamos, nos distanciamos, pero debemos depositar nuestra plena confianza en Él y vivir de acuerdo a Él. Hay personas a las que les gusta parte del Evangelio, ¿no? Las promesas. Y subrayan las promesas. Pero se les olvida que también hay dificultades. Y eso no es excusa. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Por eso Jesús quiere que ellos tengan claro este mensaje. Jesús quiere que ellos tengan claro este mensaje. Porque si no tienen claridad sobre las expectativas, al final ellos pueden malinterpretar lo que va a pasar y no comprenderlo de la misma forma en que puede pasar con nosotros. En el caso de los discípulos, efectivamente su ignorancia y su falta de comprensión quedan evidenciadas en la siguiente escena que yo he titulado Una importante lección de humildad, y que es precisamente el título de este sermón y que encontramos nosotros en los versículos 33 al 37. Una importante lección de humildad. Dice la escritura, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mis amados hermanos, entonces lo que encontramos aquí es que cuando finalmente llegaron a su destino, a casa, en Capernaum, se desenvuelve esta segunda escena. Posiblemente era en casa del apóstol Pedro, que era el lugar donde muchas veces se había reunido. Jesús se ha dado cuenta de algo que ha pasado durante todo el trayecto. Como les digo, posiblemente Jesús ha estado un poco distante de los discípulos, pensando y meditando en todo lo que va a pasar en Jerusalén, pero los discípulos se han quedado
y han estado discutiendo entre ellos. Y Jesús se ha dado cuenta de su discusión. Todo el trayecto ellos estuvieron pensando no en lo que Jesús decía acerca de su pasión, no en cuanto al tener que morir, ser entregado por los en manos de hombres, de resucitar, sino en su posición. Él obviamente sabe de lo que han estado discutiendo. Es bien interesante, mis amados hermanos. Jesús sabe de qué está hablando. Pero cuando Jesús pregunta, Él no lo hace para obtener información, sino para poner en evidencia la condición del corazón humano. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Adán y a Eva en el jardín del Edén? Él no llama porque no sepa dónde están, sino para que ellos salgan a la luz y puedan confesar su pecado. Iglesia, Dios hace así mismo con nosotros. Dios nos llama no porque no sepamos dónde estamos nosotros, sino porque quiere ponernos a la luz. Y eso es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Él obviamente sabe de qué han estado discutiendo, solo que desea entonces confrontarlos con su pecaminosidad. Y a veces, mis amados hermanos, se nos olvida que siempre estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Cuando pecamos, cuando nos quejamos, cuando desconfiamos del Señor o cuando deseamos la grandeza del mundo. Cuando se nos olvida que el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis amados hermanos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos todo esto, siempre lo estamos haciendo delante de la presencia de Dios. Pareciera que Dios no nos está viendo, pero recuerden que Él es omnipresente, Él está presente en todo momento, en todo lugar. Él nos está viendo. Por eso dice la palabra de Dios que delante de Él, ante cuyos ojos están todas las cosas, los ojos del Señor están en todo lugar, dice Proverbios 15:3. Y yo creo que, mis amados hermanos, tal vez el hecho de que unos días antes, posiblemente cuando Pedro, Jacob y Juan habían subido al monte donde ocurrió la transfiguración, estuviera añadido leña al fuego de la discusión. Yo me los imagino pensando, y quiero que lo piensen, imagínenselo ustedes. ¿Quién sería el que tendría el liderazgo? ¿Sería Pedro? ¿Sería Juan? ¿Quién sería el sucesor del maestro si iba a morir como había afirmado? ¿Quién lo iba a reemplazar? ¿A quién debían obedecer y someterse para continuar con el ministerio, con la misión que el Señor les había encomendado? Pero cuando Jesús les pregunta de quién está discutiendo, ellos no dicen esto. Ellos guardan silencio. Y esto muestra, mis amados hermanos, la ignorancia que aún tienen, la ceguera espiritual que no les permite ver todo el panorama completo. Así están demostrando entonces ese fracaso en el que están al no poder comprender lo que Jesús les quiere enseñar. Y seguramente en este contexto eso sería importante, como les menciono. En la cultura, como hablábamos en la introducción, el lugar que se ocupaba en la sociedad era importante. Y aunque los rabinos hablaban de humildad, en muchas ocasiones pedían servicio de sus discípulos para ellos. Pero esta no es la manera en la que funciona el reino de Dios. Iglesia, el reino de Dios no funciona cuando a mí me sirven, sino por el contrario. En el reino de Dios no se mira por posiciones. ¿Se han dado cuenta que hoy en día la posición es muy importante? Yo creo que por eso muchos de nosotros cuando nos preguntan quiénes somos, lo primero que decimos es nuestra profesión. Porque eso es importante, eso le da significado a las personas. Mis amados hermanos, en el reino de los cielos no funciona así. No es por promociones o por privilegios. En la iglesia el más importante no es el pastor. De hecho, no hay nada más destructivo que las posiciones. ¿Han escuchado ustedes ese refrán popular que dice que si usted quiere conocer a alguien, ¿qué debe darle? Poder. Dele poder a una persona y usted lo va a conocer. Y en el caso de estos hombres yo creo que esto se pone en evidencia, porque esto era un elemento importante para ellos también. Pero Jesús les quiere enseñar, les quiere mostrar que no debía ser así. O sea, esa es precisamente una importante lección de humildad. Si ellos iban a continuar con la misión de establecer la iglesia, como Jesús les había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos debían entender cuáles eran los criterios sobre los cuales debía hacer esto. Y no eran los criterios humanos, no era el de posición, no es el del título. Por eso Jesús está preparando todo el terreno para poderles enseñar. ¿Y cómo lo hace?
No lo hace como lo hacemos los profesores en la actualidad, que nos ponemos de pie delante de nuestros estudiantes, sino se sienta. Así era la forma en cómo enseñaban los rabinos. Cuando los rabinos iban a decir algo importante, ellos se sentaban y los discípulos estaban ahí enfrente. Y lo que esto significaba es, les voy a enseñar algo importante. Y eso es lo que va a hacer Jesús. Por eso el versículo 35 nos dice que les enseña a Jesús. La enseñanza es clara. Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y note que eso se parece con algo que les ha dicho, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que esto podemos relacionarlo. Y la enseñanza de Jesús nuevamente es clara, no es, y Jesús no está en contra de la búsqueda de la grandeza. Porque note lo que dice, si alguno quiere ser el primero, o sea, Jesús no está diciendo que no busquen ser primero, pero sí que debe ser el primero. Y la transforma, ¿sí ven? En su reino, el que quiere ser el mayor debe ser el servidor de todos. Alguien que quiere servir de ayudante, alguien que está dispuesto a asistir a alguien que es superior. Pablo lo va a decir más adelante, y creo que era Juan el que lo mencionaba, ¿no? Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, Romanos capítulo 12. Yo debo pensar del otro como más alto que yo, en importancia, y por eso yo les sirvo. Jesús quiere mostrar que las distinciones sociales y las jerarquías en el reino de Dios no son lo importante. Mis amados hermanos, el título de apóstol, de profeta, de pastor, de maestro, de evangelista, son títulos de servicio, no necesariamente de autoridad. Pero hoy en día muchas personas buscan esos títulos porque eso suena rimbombante y les da una posición y un estatus. Iglesia, nosotros no somos llamados a hacer eso. Nuestro título es el título de siervos. Aún el de líder que no aparece en las escrituras debemos cambiarlo por el de siervo, pero no debemos usarlo como el título de siervo como hoy en día se usa como una muletilla, ¿no? Hoy muchas personas dicen siervo y es una muletilla para muchos. No, es el sentir de verdad de ser siervos. La grandeza ante Dios no se trata de rangos o reconocimientos humanos, no se trata de que nos condecoremos el uno al otro por la labor que hayamos desempeñado. No, no se trata de una dignidad que mostramos para que se nos rinda conocimiento. Cristo dice que si alguien quiere ser grande o el mayor, debe tener una actitud de servidor, de servir a los que están alrededor, de mostrar verdadero amor por el prójimo. Eso es lo que debe hacer un servidor. El primero será el último. El mayor será el servidor de todos. Y esto, mis amados hermanos, no solo aplica a aquellos que están llamados a cuidar y liderar la iglesia. Todos nosotros como iglesia somos llamados a ser servidores, a servirnos los unos a los otros. O sea que esto aplica a todo creyente. En el lugar en que Dios nos ha colocado, hoy hablábamos precisamente en el discipulado de hombres, la última parte del libro es respetado por los de afuera. Y hablábamos que ese respetado por los de afuera implicaba que yo tengo una responsabilidad de dar testimonio hacia los de afuera. Porque eso me da la oportunidad de servirlos también. Donde Dios nos haya colocado para desarrollar nuestra vocación, en nuestra casa, en nuestra comunidad local, o sea, en la iglesia, en la sociedad, donde tú estudias, donde tú trabajas, en el barrio en el que vives, en tu ciudad, tú eres llamado a servir. Bueno, una persona, y yo pensaba, y una persona que es jefe, algunos de los que están acá son jefes en los lugares en donde Dios los ha puesto, son jefes, entonces yo no debo tratar a mis subalternos como jefe. No, es que yo tengo que buscar oportunidad de servirles, especialmente con el Evangelio, de servirles con el Evangelio, de ver cómo yo le puedo ayudar a esa persona a desarrollarse y a crecer. Dios nos ha llamado a eso, mis amados hermanos. Y eso nos ayuda a comprender, mis amados hermanos, el rol de la iglesia y nuestro propio rol dentro de la iglesia. No es como una ocasión una hermana que cuando le preguntábamos que cuál era su don, ella dijo que su don era el de mandar. Mis amados hermanos, nuestro don no es ese.
Nuestro don es el de servir. Y esto también nos cambia la visión de la iglesia. Mis amados hermanos, la iglesia no es un supermercado. No es un supermercado al cual vas tú a buscar un producto específico o lo escoges de acuerdo al servicio que quieres porque eres atraído por la mejor exhibición publicitaria que hay en dicho supermercado. Es que la iglesia, mis amados hermanos, hoy en día ha cambiado mucho. Hablo acerca de la iglesia a nivel general, ¿no? O sea, las personas buscan en la iglesia es de acuerdo a lo que les ofrece, pero vemos poco servicio realmente. Eso no debe pasar entre nosotros. Nosotros como discípulos de Cristo debemos hacer del servicio nuestro distintivo. La iglesia no es un club social al que acudes cuando consideras para reunirte con las personas que te gustan. Es una comunidad de santos, de los escogidos de Dios, los que somos un cuerpo del cual todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Mis amados hermanos, esto es tan fundamental que la iglesia ha sido puesta para ayudarnos a crecer a nosotros en santificación, en santidad. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos debemos animar los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros. Eso es la iglesia, donde nosotros buscamos el bienestar del otro. Ese es el servicio. Esa es la grandeza de Dios. Y noten cómo lo ejemplifica Jesús. Jesús lo ejemplifica al tomar a un niño. Y es interesante que Jesús tome a un niño, porque en la cultura un niño no era importante. No tenía un estatus social, no tenía poder, no tenía prestigio. Bueno, no le pasó como al rey que estábamos leyendo hoy en Segunda Reyes, ¿no? Que lo tuvieron que esconder para que no lo mataran. Pero en la época de Jesús, muchos rabinos consideraban que enseñarle a un niño menor de 12 años la Torá era una pérdida de tiempo. ¿Santi cuántos años tiene? ¿9? ¿7? Yo siempre digo 9. Uy, yo lo veo más grande. Pero ya casi 8, sí, ya casi 8. Imagínense, para los rabinos, enseñarle a un niño como Santi hubiera sido perder el tiempo. Y Jesús usa a un niño como Santi para ejemplificar lo que nosotros somos llamados a hacer. Porque representan. No es que debamos hacer así. No, Él representa a los necesitados, a los humildes, y ese es el llamado desinteresado hacia los que lo necesitan, a los que no tienen prestigio, a los que no pueden devolver al favor, con quienes no vas a ganar nada a cambio. Nosotros vivimos en una sociedad de interés, ¿cuánto vales? ¿Sí? Y servimos y ayudamos, o esa es la visión de la sociedad, de ayudar al que me puede devolver el favor. Si una persona no me puede devolver el favor, pero nosotros como iglesia no podemos actuar así. Por eso cuando Jesús lo coloca ahí en medio, Él está cambiando las barreras sociales. Inclusive aquel que actúa de esa manera está inclusive arriesgando su prestigio social. El niño es entonces un representante de los seguidores de Jesús. Y de esta manera Él está ilustrando que como tratamos a otros creyentes, estamos tratando a Cristo. Ese es el servicio que nosotros debemos dar. Como yo trato a otro hermano, estoy tratando a Cristo. Noten lo que Él dice acá. Dice, porque el que me recibe, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En ese sentido, lo que Jesús está diciendo acá, y era lo que pasaba en la antigüedad, es que en una cuestión, era la cuestión de representación, de tal manera que una persona que era enviada por una persona importante podía obrar en su nombre. Por eso debía ser fiel en lo que contaba con respecto a su autoridad. Al decir recibir, al que reciba, lo que Jesús tiene en mente es la figura de un emisario del rey. De tal manera que alguien que ha recibido al emisario del rey estaría recibiendo al rey mismo. Recibir a una persona era ofrecer sus servicios al rey mismo. Es por eso que un comentarista dice, los que sirven al más débil e insignificante de los seguidores de Jesús están sirviendo a Jesús, por tanto, a aquel que lo envió. Tú recibes, sirves a un hermano, estás recibiendo a Jesús, pero no solamente recibes a Jesús, recibes al que envió a Jesús, recibes a Dios. Ese servicio lo estás haciendo por el Señor y para el Señor. En la filosofía del mundo, en el sistema del mundo, el grande
se evidencia si otros trabajan para Él. ¿Cuántas personas tienes trabajando a tu alrededor para ti? Pero en el mensaje del Evangelio, en la iglesia, la grandeza viene de a cuántas personas estás sirviendo. ¿A cuántos estás sirviendo? Así que esta es una pregunta de evaluación de este sermón. ¿A cuántos estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a tus hermanos? Bueno, y tú me podrás decir, bueno, ¿y cómo puedo servir yo a un hermano? Lo llamas, lo animas, lo disipulas, lo exhortas, compartes con él, lo ayudas a batallar con un pecado. Ese es el servicio al cual Dios nos está llamando. Y es bien interesante porque el vocablo en hebreo para niño y para siervo es similar. Así que por eso es que Jesús parece que los está relacionando. Es otro autor dice, si tenemos el corazón de un niño, tendremos poca dificultad de ser siervos. Si tenemos la actitud de siervos, recibiremos con brazos abiertos a los niños como representantes de Jesucristo y del Padre. Un discípulo nunca debe olvidar que el plan de salvación es un plan completo y no se puede enseñar solamente una parte. Y con esto quiero ir cerrando, mis amados hermanos. Recordemos que el plan de salvación y el Evangelio está incompleto sin el mensaje de la cruz. Cuando hables a otros, iglesia, siempre enseña el Evangelio completo. Cristo murió y resucitó por tus pecados. Y esa es la base de nuestra fe. Hace algunos años atrás, mi sobrina, la más pequeña, siempre que veía las imágenes de Cristo crucificado, ella decía, pobrecito Diosito. Pero con Mari le explicamos que Él no quedó en la cruz. Él no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Él está vivo y que algún día va a volver por los creyentes, va a volver por la iglesia. Ese, mis amados hermanos, es el mensaje que nosotros debemos predicar. Predica a Jesús como lo predicaban los apóstoles, que decían que Él murió, pero también resucitó y va a volver a reinar. Mis amados hermanos, este pasaje también nos enseña algo que nos da aliento a nosotros. Yo creo que es tremendo ver la torpeza espiritual de los discípulos, su ceguera. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos sido igual que ellos? Que a veces nos cuesta entender cosas o simplemente que en lo que deberíamos estar haciendo no lo estamos haciendo y fallamos. Pero saben, Jesús siguió trabajando con sus discípulos para que ellos pudieran entender su plan. Y esto es maravilloso porque muchos en la posición de ese Jesús hubieran desechado este grupo hacía rato y hubieran reunido a otro. ¿Tú te imaginas a Jesús actuando así? Jesús no lo hizo con sus discípulos. Iglesia, tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque el Señor sigue trabajando con nosotros. En ocasiones nos pasa como los discípulos, pero Jesús con cariño, con amor, pero con firmeza va a tratar con nuestras fallas para hacernos cada vez más a su imagen. Por eso son palabras de aliento escuchar lo que Pablo le dice a la iglesia en Filipos. El que empezó en vosotros la buena obra que va a hacer, la va a perfeccionar, la va a perfeccionar. El Señor ha empezado una obra en ti, como la ha empezado en mí. Y tal vez muchos estén o sean un poco más maduros, pero aún nos hace falta mucho. Pero el Señor sigue trabajando en nosotros. No importa en el lugar en el que estés, el Señor seguirá trabajando en tu vida. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje es que la importancia en el reino de Dios no está determinada por el lugar que ocupas o por el título que tengas, sino por el servicio que prestas. Así que pregúntate en esta mañana, ¿qué servicio estás prestando en el reino? Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros debemos evaluar los dones que nosotros tenemos. ¿Qué dones Dios nos ha dado para ponerlos al servicio de nuestros hermanos? La iglesia es edificada a partir de los dones que Dios nos ha dado. ¿Qué dones Dios ha puesto en ti? Con los cuales puedes ayudar a tus hermanos, servirles. Por eso la enseñanza constante del Nuevo Testamento es la del servicio, donde sus discípulos se caracterizan por dar, no por recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. En el reino, los discípulos se caracterizan porque piensan primero en las necesidades de los demás. Pensamos en el otro. Cuando tenemos un compartir, no pensamos en, este es el último pan, me lo voy a comer yo. ¿Quién no comió pan para darle el pan a esta persona? Y ustedes pueden decir, pero eso es sencillo. Perdón la expresión que voy a usar, puede ser hasta una bobada.
Pero es tan importante porque eso demuestra que tú estás pensando en el otro. Así que ora al Señor y pídele que te ayude a pensar en el otro. Mis amados hermanos, la humildad y la sencillez son una característica del discípulo. Nosotros no tenemos que estar hablando acerca de nuestra humildad, no podemos estar diciendo somos humildes, como lo explicábamos la semana pasada con los hombres, ¿no? Pero sí tenemos que demostrar nuestra humildad cuando servimos. Por eso, como dice Jesús, quien recibe a un niño recibe a Jesús y quien recibe a Jesús recibe al Padre que lo envió. Con esto Jesús quiere entonces mostrar cómo debían ser tratados otros creyentes, porque la forma en que tratas a tu hermano, estás tratando a Jesús. Y es por eso que Santiago en el capítulo 2, cuando habla acerca de esto, él habla acerca de la parcialidad, que es pecaminoso ser parcial dentro de la iglesia. Y parece ser que en la iglesia, allí en donde está enseñando Santiago, había un grupo de personas en donde cuando llegaba un rico le daban el mejor lugar, pero cuando llegaba una persona pobre, lo dejaban en la puerta de pie. Y eso es pecaminoso. Actuar parcialmente con nuestros hermanos es pecaminoso. Nuestro llamado es a servirnos los unos a los otros. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo y estad firmes. ¿Y cómo debemos hacerlo? En un mismo, en un espíritu, en un mismo sentir, unidos, sirviendo unos a otros. Esa es la forma en que debemos actuar. Jesús es representado entonces como ese ejemplo de un siervo. El ejemplo de Jesús debería motivarnos a tener corazones de siervos. Y debería ser una oración para nosotros. Señor, dame un corazón de siervo. Dame un corazón de servicio y dame oportunidades para servir, para ayudar a otros. Iglesia, hoy tenemos la oportunidad de animarnos, de alentarnos, estamos sirviéndonos acá. Pero no dejes de hacerlo entre semana. Llama a tus hermanos, pregúntales cómo están, ora por ellos. Y también busquemos la oportunidad de servir a otros afuera. El mejor servicio que tú puedes prestar a las personas que están sin Cristo es predicarles el Evangelio. Háblales de Jesús e enséñales acerca de la salvación. Dales testimonio del Salvador en el cual tú has confiado. Proclama el reino de Dios. Ese es el mejor servicio que tú puedes dar. Debemos servir y ese es el llamado que nos hace la Escritura. Y Jesús habla acerca de recibirle y si alguno está sin Cristo en esta mañana, la palabra de Dios te llama a que lo recibas a Él. Juan capítulo 1, el versículo 12 dice la Escritura que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que significa recibirle. Por eso en esta mañana, si estás sin Cristo, yo te animo a que vengas a Cristo en obediencia, que confieses tu pecado, que le digas, Señor, he ofendido tu nombre con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos. Tal vez he mentido, he robado, malos pensamientos, cualquier cosa que tú veas que es un pecado. Y si tal vez no sabes, pídele perdón al Señor. Y dile, muéstrame mi pecado. Y ve a Él en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado y apártate de él. La palabra de Dios nos enseña, Cristo murió por tus pecados para que puedas tener una nueva vida. Y cuando vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, aquí encontrarás una comunidad de hermanos humildes, sencillos, que pueden ayudarte a crecer en tu fe y en el conocimiento del Salvador que te da vida. Jesús te recibe no por tu posición, no por tu influencia, no por tu apellido, no por tus recursos. Jesús te acepta si vienes a Él solo por gracia y solo por la fe. Y en el reino tu valor no está determinado por lo que tienes, sino por la relación que Jesús tiene contigo. Él te da la potestad de que seas llamado Hijo de Dios. Él cambia tu identidad. Él te da valor. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él en arrepentimiento y fe y no tardes. Vamos a orar, iglesia, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Eterno Dios de gloria, Señor, queremos darte gracias por esta mañana.
que tú nos has permitido tener para poder reflexionar en tu palabra. Gracias, bendito Señor, por ayudarnos a comprender el mensaje del Evangelio y por enseñarnos, Señor, que el Evangelio está incompleto sin la cruz. No hay Evangelio sin cruz y sin resurrección. Y ayúdanos a entender la importancia de poder comprender que tú resucitaste. Porque tú resucitaste, Señor, sabemos que tu sacrificio fue aceptado y que, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario nos ha limpiado y nos ha perdonado, Señor. Gracias por esa obra de salvación, porque la podemos proclamar a otros, a los que están sin Cristo. Oh Señor, gracias también, porque nos permites entender el llamado que tenemos como iglesia. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que nos sirvamos los unos a los otros. Es mi oración, es mi ruego, es el anhelo que tenemos para esta comunidad, Señor, que nos sirvamos los unos para con los otros, amonestándonos, alentándonos, animándonos, exhortándonos, consolándonos, ayudándonos. Oh bendito Señor, gracias. Gracias por mis hermanos en Cristo que están aquí, Señor. Oh bendito Señor, llévanos a ser más como tú, a parecernos más a ti, Señor, como lo dice tu palabra, Señor, porque tú siendo en forma de Dios no estimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo y tomaste forma de siervo. Por eso debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, gracias, porque tú estando en condición de hombre te humillaste a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios te dio también y te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por la iglesia aquí reunida, Señor. Bendícenos y guárdanos en esta mañana. Te rogamos que nos lleves con bien. En el precioso nombre de Cristo Jesús, toda la gloria y la honra sean a ti. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.